Mujeres, hombres, bienvenidos a otro video más de mi talentosa Dimash. Otro sábado dimashoso. Le voy a empezar a llamar sábados dimashosos. Así lo vamos a bautizar. ¿Cómo ven? Oigan, ahora les traigo esta reacción con datos interesantes, por si no lo sabían, de una canción que me encanta. Me gusta muchísimo. La primera vez que la oí dije, wow, me enamoró. La verdad, sí me enamoró. Yo soy muy de que le gustan como las canciones como, no sé si decirlo como alabanzas, pero no sé, como muy folclóricas, muy, no lo sé, tienen algo en particular ese tipo de canciones, que son como que de cada cultura, ¿no? Y esta es la de Dimash-DAIDIDAU. Y además es una de las canciones folclóricas más hermosas de la cultura kazaja. ¿O kazaca? ¿Cómo se dirá? ¿Kazaja? De Kazajistán, vaya. De hecho es un poema y es también considerado uno de los poemas más populares y más hermosos y a la vez tristes de Kazajistán, del país de donde es Dimash. Fue escrito por un filósofo, poeta y compositor kazajo que se llamó Maxim Shumavayev. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y les cuento rápido la historia de el nacimiento de esta... Disculpen los cambios de luz, ¿verdad? Pero estoy frente a mi ventana. Más bien, frente a la ventana de mi hijo. La historia de este poema es que fue acusado, arrestado y encarcelado de manera injusta por conspiración. Estuvo 1 año y durante ese año, erróneamente, le comunicaron que su esposa lo iba a abandonar, que tomó la decisión de dejarlo. Entonces, él empieza a escribir este poema que habla precisamente del amor que siente por su amada, pero a la vez de la tristeza que le causa saber esa decisión. Les digo erróneamente porque no es cierto, no lo abandonó. Y entonces, durante ese tiempo, escribió esta canción y después lo ejecutaron. Pero nos dejó, o le dejó al país de Kazajistán, este hermoso poema, ¿no? Que ahora es mundialmente conocido gracias a Dimash. Son varios videos, pero el que yo voy a estar escuchando y el que más me gusta en particular es el concierto de Bastau del 2017 que él hizo, que por cierto fue muy exitoso, lleno total, y lo tiene considerado como uno de los mejores conciertos de allá. Lo buscan en su cuenta de YouTube de Dimash para que lo puedan ver. Empecemos. Estadio lleno, como siempre, lleno. Se trajo todo el armamento de orquesta. Se ve impresionante, la verdad. Y son súper jovencitos, súper jovencitos. Súper guapo. Yo quisiera estar yo ahí en medio, sí. Ahí está. Ok. Ese instrumento se llama dombra. Allá es muy típico, es muy común en Kazajistán que los jóvenes empiezan a tocarlo. De hecho hay un video de Dimash en donde toca junto a Mespon, que es su maestro,
y su papá sabe tocarlo y ambos hacen como una especie de tren y se ve increíble. Su hermano pequeño también ya lo toca y de hecho hay veces que sale junto con él en los conciertos tocando esta canción. Que por cierto, esta canción, este pedacito instrumental, se llama Adai y siempre normalmente la acompaña antes de DAIDIDAU. Y es precioso porque ambas son del folclore kazajo, ¿no? Y se ve impresionante toda la orquesta que trae, todos los chavitos que están tocando dombra junto con él, se ve impresionante. Pero sigamos. Y aparte se le ve la pasión como la toca. Me encanta. Le entrega a esta chica. Me encanta el escenario. Siempre es súper imponente. Alto. Chéquense ese traje. ¡Wow! Hermoso. ¿Saben qué me encanta también de él? Que siempre los porta con un orgullo tal. Uy, inigualable. Me encanta. Ese que está bien orgulloso de sus raíces, de su cultura y quiere llevarlo al mundo. De hecho, en alguna entrevista ha dicho que ese es como su meta, ¿no? Como su objetivo. Ama cantar, pero ama también el llevar su cultura a otro nivel, a donde todo el mundo lo pueda conocer. Entonces, sigamos. Me encanta la flor que se ve atrás, se ve hermoso. Y aparte tiene su orquesta folclórica atrás. Ven ese contraste. Acá de este lado su orquesta folclórica con esos bellos trajes y acá la orquesta normalita. Wow, me encanta. Los instrumentos son hermosos. El sonido de ellos, vaya. No sé qué dijo, ¿verdad? Pero algo como canten conmigo, ¿no?
esperen, antes de la parte poderosa. Esta es una de las canciones, a mi parecer, porque muchos dicen que Dimash grita. Siéntese, señora, porque no es cierto, ¿no? En donde podemos ver que él puede cantar, tiene obviamente toda la capacidad de cantar una canción tan bonita y tan triste a la vez como esta, en unos tonos tan bajos, sutiles, tan cercanos. ¿Sí me explico? No sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero sí, espero que me entiendan. Y, o sea, no siempre son notas altas esta canción. Y viene la parte poderosa, ¿no? La parte fuerte. Pero para que no digan eso, que se la pasa gritando en todas las canciones. No es cierto. Esta es una hermosa pieza que exhibe esa versatilidad de él. Pero sigamos. Me encanta cómo se emociona también. Imagínense tenerlo así de cerquita y poder escuchar toda esa plenitud y magnificencia de su voz. Ha de ser hermoso. Yo creo que lloraría, se me aguadarían los ojos. Lloraría un montón porque de verdad transmite una pasión que solamente él lo puede hacer. Así no entiendes una sola palabra de lo que él dice, porque es en kazajo. Este poema, esta canción, transmite tanto que de verdad te hace sentir lo que él quiere. Me encanta esta canción. Es de mis favoritas de él, de hecho. Me fascina. Y les digo algo, para ser una canción, a mi gusto, para ser una canción tan bonita y que de hecho de él es también de las favoritas, tenemos eso en común. Tiene muy pocas vistas, no puedo entenderlo, no lo sé por qué, no lo sé. Normalmente la gente se va con lo más popular, ¿no? De cada artista. Dimash, SOS, que ya hicimos la video reacción. Está la de Sinful Passion, que wow, Dios mío, es un rolón, un señor rolón. Pero esta canción de DAIDIDAU es hermosa y solamente tiene hasta ahorita, el momento de este video, 629,750 vistas. No es posible. No es posible. Eso me hace enojar. Porque hay canciones basura que tienen millones de vistas. Y esta que es tan increíble, volvemos a lo mismo. Para mi gusto, tiene esas poquitas vistas. La versión de The Singer, que cantó en el 2017. Esta también es del 2017, pero es de Bastau. La de The Singer de 2017 tiene un poquito más, pero igual, 2.8 millones de vistas, ¿no? Pero en fin, continuamos. Porque si no me da la gastritis del coraje, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿dónde me quedé? Ay, esas varitas también me gustan. Esa toma es hermosa de verdad. Ay, siempre tan sencillo.
aplausos como siempre. Besos, besos, besos para todos. Agradecimiento total. Ya para terminar, en la parte donde toca el dombra, no sé si sabían, pero Dimash, aparte de cantar extraordinariamente bien en muchísimos tonos, tiene esa capacidad de tocar cualquier instrumento que se le ponga enfrente. Toca, escuchen bien, señoras y hombres y todo mundo. Toca el dombra, obviamente, la batería, el piano básico, ¿verdad? Alguna vez lo vi tocar el ukelele, la marimba, la batería, ¿ya lo dije? Ok. La guitarra, el bajo, que es la guitarra eléctrica, y de hecho también hay un video en donde le enseñan un instrumento que no sé ni cuál es, yo creo que él tampoco sabía, que es como una bolita, pero que con unos palitos vas haciendo como sonidos. Y él fue encontrándole la manera y se echó una melodía sin conocer ese instrumento, ¿no? Entonces, o sea, habla de la capacidad que tiene en la música. ¿Y esto saben por qué? Eso después se los digo en otro video, pero él tiene oído absoluto. Por eso esa facilidad para tocar los instrumentos y para cantar súper afinado y a las notas que quiere llegar. Ah, sí, les iba a decir, esta canción también en el 2019 entró a un concurso que se llama The World's Best, y en donde solamente tienen 2 minutos para demostrar su habilidad de canto, ¿no? Y bueno, pues Dimash demostrando porque es uno de los mejores, ¿no? Y cantó la de All By Myself de Celine Dion, pero antes de esa cantó la de Dimash-DAIDIDAU, porque ya hasta su traje típico, ¿no? Sus padres estaban ahí, de hecho papá Kanat estaba también con un traje hermoso típico, pero esa parte me la cortaron, la editaron y no la sacaron. Entonces, eso a los fans de Dimash ha dado mucho coraje, porque es una falta de respeto que corten como la parte que para él pudiera ser la más importante, porque está mostrando su cultura, y la cortaron, y solamente pueden encontrar en YouTube la canción de All By Myself vestido con su traje típico. Entonces de hecho muchos ponen, yo pensé que iba a cantar la de Dimash porque está vestido así, pero no, canta la de All By Myself. No, señores, le cortaron esa parte al hombre, ¿no? Entonces qué falta de respeto, Dios mío. ¿Por qué? Porque al parecer se rumora por ahí que no le gustó a la producción que tratara, o no querían mostrar la cultura y las raíces de Dimash, de las cuales él está súper, súper, súper orgulloso. Y eso es algo que nos encanta a nosotras, ¿no? Y de hecho, al final de la canción, el conductor, que es el de Carpool Karaoke, James Corden, le pregunta a uno de los jueces, que es RuPaul, y le dice, yo no sé si tendría tanta confianza para salir a la calle vestido así, ¿no? O sea, disculpa. También que falta respeto, porque es como si fuera un payasito, Dimash, yo no sé. No, al contrario, se ve súper bien. O sea, un hombre que es capaz de vestirse con tanto orgullo, con una vestimenta típica, o vestirse de rosa, o vestirse con algo fuera de lo común. Por Dios, mis respetos, señores, mis respetos, ¿eh? Entonces, al menos a mí se me hizo una falta de respeto. Pero en fin, espero les haya gustado esta reacción con datos curiosos. Denle like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo sábado dimashioso, como yo le he apodado a estos videos. Y nos vemos. Bye.